Hello, hombres y mujeres. Bienvenidos a otro sábado dimashoso. Como recuerdan que les dije que iba a poner estos sábados donde íbamos a estar viendo videos de Dimash. Bueno, pues hoy toca una canción que fue un tanto controversial y es la de Ópera 2. Es muy conocida por el público que admira a Dimash. Porque es una de las canciones en donde llega a altos rangos vocales, ¿no? Pero esta canción la cantó en The Singer, en el programa chino del 2017, y de hecho fue su segunda canción. Sí, su segunda participación fue con la de Ópera 2 y ganó ese episodio, ese round. La primera fue la de SOS, que bueno, esa fue una apertura total para él, porque de ahí fue un antes y un después, ¿no? Dimash, después de ese programa y de esa canción, ¿no? Porque se colocó y se consolidó como uno de los favoritos. Que no ganó, ¿verdad? Que no ganó porque por cuestiones de producción o de lineamientos del programa tenía que ganar alguien que perteneciera o que fuera originario de China. Y pues Dimash no lo es, ¿no? Pero él quedó en segundo lugar. Pero bueno, Ópera 2 es originalmente de un cantante que se llama Vitas. Es un cantante, diseñador de modas, actor, compositor ruso. Es muy famoso también por allá, por esos rumbos. Y esta la cantó en el 2001, o sea, hace ya varios años, ¿no? En el 2001. Y Dimash la regresó en el 2017. De hecho, esta canción, con Vitas, ganó 114 premios en Rusia, porque es una canción bastante difícil. Y bueno, Vitas es de esos pocos que llega a notas súper altas, notas de silbido. Está él, está Dimash, obviamente está alguien más que se llama Nicolás Seda. Y hay alguien más que no me acuerdo, se las voy a poner por aquí abajo. Ópera 2, o sea, sí se me hace una canción buena, pero no es de mis favoritas, la verdad. O sea, me encanta Dimash, pero no es una que diga, wow, así como la de Daddy Do, que fue el video pasado, o Sinful Passion, o muchas otras. No es de mis favoritas, pero tiene su buena consideración, ¿verdad? En el rinconcito de mi corazón. Vamos a escuchar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, qué joven se ve! Chiquerrin, tenía 22 años ahí. Su papá era top secret, te les digo. Siempre cantando en vivo, siempre. Осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман, солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все. La cara del hombre. Alto. La mujer así de...
Ay, qué calor me da, qué calor. Así nos ponemos todas. Nos da calor cuando vemos y oímos a Dimash. Oigan, la expresión de Dimash de... Esto es muy sencillo para mí. Esto es muy sencillo. La verdad es que sí, ¿eh? Y de hecho, la versión original, que es de Vitas, de este ruso, que por esto está en ruso, obviamente, la canción. Esta actuación que hizo Dimash en The Singer llega a notas más altas que lo que Vitas alcanzó en la versión original. Pero después les voy a hacer otro comentario, ¿verdad? Respecto a esto. Y vieron, su papá estaba así como que... Shh, porque creo, más bien, sí, lo sorprende. Él viaja de Kazajistán exclusivamente para ver esa presentación con Dimash. Entonces Dimash no sabe nada. Y no se presentó antes para no ponerlo nervioso, ¿verdad? Ay, mi suegra tan condescendiente. Sigamos. Ay, me encanta la cara de pícaro que tiene. Se ve muy jovencito y me encanta el look que trae. Ahí está papá Kanat, o sea, suegro Kanat. Me encanta la pose. Tranquilo, don't worry, yo puedo con todo. Это строит, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной. Это судьба, а судьбу не могу. Я ни о чем простить. Только я знаю, как после меня станут ветра глазей. ¡Ah! ¡Alto! ¿Vieron esa cara del señor? Todos también pasamos por esa etapa. O sea, pasamos por muchas etapas. La etapa de... ¡Qué calor! Sí, de... Y esa etapa de... ¿what? Sí. Esa es una cara. Efecto Dimash. Sigamos. ¡Ey, en rudo! Sacada también. Sacada también ese efecto de Dimash. Sí, cómo no, sí, cómo no. ¿Qué ole? ¡No! Y entonces así como que no puede ser que siga más alto. ¿Más alto? No. Me encanta. Lo bueno es que casi no me gusta, ¿verdad? Notas en mi cara. La señora trae toda la actitud. Eso es. Wow. Oh my god！ Sí. 这个高度是很多女生都要练才能唱。 No, reina, o sea, la chica intentando hacer el silbido y, o sea, no te sale, reina, no. Siéntese, por favor, ¿sí? 高哎，女生都觉得很高，为什么她可以唱这么高？ Ay. Thank you very much. 谢谢。
谢谢. Thank you very much. I love you. What I need. Oh. ¡Ay, ya lo vio! Maestro, thank you. Ay, esa parte. Me saca las lágrimas. 掌声送给 Dimash， 跟他拥抱的是他的爸爸，掌声送给爸爸。爸爸妈有来，太好了！爸爸来了。 Oigan, momento, alto. Vean esa... Bueno, aparte que se me aguaron los ojos. Qué alto es Dimash. ¿Cómo cuánto me dirá mi suegro? Hasta como de mi estatura. Yo creo que sí le llegaría a mi Dimash. ¿De dónde sacó entonces ese 1.91? No lo sé, pero qué escena más tierna, de verdad. Papá Kanat es un papá orgulloso del hijo que tiene, la verdad. Y me encanta porque se le nota, o sea, siempre he dicho que Dimash se caracteriza por ser un ser humano bien sencillo, bien humilde, de corazón, a pesar de la fama, a pesar de todo, siempre es bien agradecido. Ya lo he dicho en muchos videos, antes de decir, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero es gracias a sus padres y a sus abuelos, porque fue criado más que por sus papás, por sus abuelos. Porque allá en Kazajistán se da la modalidad de que los nietos crezcan bajo la tutela de los abuelos. Entonces, pero hicieron un buen trabajo también ellos. Felicidades por el hambre que hicieron. Me encanta esta escena. Sigamos. 他的爸爸专门从这个哈萨克斯坦远道而来，给自己的儿子加油鼓劲，掌声送给这父子。 Seni komandı kızlayın деп papa Ujú. sırtında durdu. Ana it bolgandan keyin kirdi. 怎么看他唱歌，我都上气不接下气的。 No, bueno. Oigan, al final cuando están saliendo del escenario, hay un video que tiene... Ay, mis orejas. Hay un video que tiene traducción. ¿Y saben qué es lo que le pregunta Dimash a su papá? O sea, eso habla de muchas cosas. Le pregunta, ¿lo hice bien? O sea, papi, ¿cómo te explico? Lo hiciste increíble, perfecto. Pero es esa sencillez, es decir, lo hice bien. O sea, lo hiciste maravilloso. Maravilloso. Por eso ganó ese round. Y les iba a decir, esta canción no la van a encontrar en su página oficial de YouTube. No. ¿Por qué? Porque hubo todo un rollo mediático alrededor de esta canción porque es de Vitas. Vitas obviamente también es un cantante que llega a notas súper altas y hay como mitos urbanos, ¿no? Dicen que Dimash la dejó de cantar porque, primer mito, dicen así los rumores, ¿no? Que porque las chinitas que son fanáticas de corazón, de hueso colorado, empezaron a atacar mucho a Vitas. 2, Dimash la cantó mucho mejor que Vitas y por eso Vitas le prohibió cantarla de nuevo, para no opacarlo, ¿no? 3, es que Vitas y obviamente su equipo quería demandar a la producción, al programa y a Dimash por cantar la canción de Ópera 2 sin su permiso. En pocas palabras, por problemas de derechos de autor. Que creo que es como lo más, no sé, para mí tal vez podría ser eso. Aunque la canta mejor, la verdad. Ustedes lo saben, ¿verdad? Aunque sí, cabe recalcar que Vitas tiene muchísimo talento también. De hecho, vi el video original del 2001. Y es un hombre guapo, sí, es un hombre guapo, es bastante melodramático, al menos en ese video, muy melodramático. O sea, se saca acá unos pasos de... parece que está como hasta peleando, no sé, el hombre, ¿no?
y y todo un showman. Pero me gustó mucho más la versión de Dimash. Sin embargo, después vi y busqué la versión más actualizada, que es una remasterización de lo que hizo Vitas en ese año, en el 2001. Y esta versión es del 2020, apenitas. Cantó en China en el Hunan Satellite TV Spring Festival Gala. Yo creo que haber dicho, ni más, o sea, no me quedo atrás con que Dimash me pisoteó con mi propia canción, no. Y entonces sacó esta versión y se oye bastante bien, la verdad es que hasta me gusta mucho más que la original que hizo Vitas, porque incluso saca, y hasta, sí dije, sí, no se quería quedar atrás, y yo creo que los celos se le metieron, porque en esa versión, búsquenla por ahí, en el canal de Vitas, hace como un trío, no sé qué, hace un trío con dos chicos y son orientales, pero ellos van como a las voces más bajas, ¿no? Tipo como tenor o barítonos, no sé, la verdad. Ya saben que yo no soy vocal coach, pero es mi opinión, ¿no? Y se oye bastante bien. Y sale también una chica que empieza ahí a cantar más soprano y después agarra la guitarra y se oye bien. Y de hecho es la versión con las notas más altas registradas por Vitas, nunca antes escuchadas. Entonces ahí queda la duda si a lo mejor el mito número 2 de que le dieron celos de que Dimash la cantó mejor y con una nota más alta, porque Dimash la cantó una nota más alta, o más bien medio tono más alto que Vitas, se remasterizó y por eso hizo las notas muchísimo más agudas, incluso que Dimash, en la versión de ópera 2 que hizo él, ¿verdad? Por eso esta canción no la van a encontrar en el canal de Dimash, la pueden buscar en otros canales. O sea, y yo me pregunto, digo, si invitó a dos chicos a cantar con él, del más o menos los mismos rangos, ¿por qué no habrá invitado a Dimash? Hubiera sido un dueto y sería un dueto increíble, no lo sé. ¿Cómo ven? Fuera de los celos y así, de ver quién es mejor, yo creo que sería maravilloso escuchar una colaboración juntos. No sé, ¿cómo piensan ustedes? Enriquecerse mutuamente. Así, les digo, solamente es la versión de Singer y otro video más que circula por las redes, no es del canal oficial, es más, es de un canal que se llama Voiced Talent y es donde Dimash canta la de Ópera 2. Yo creo que fue como la última vez que lo hizo, después de todo este merequetengue que pasó. Eso fue en el 2018. Y hay otro video, pero ese no sale Dimash, pero son unas chicas bailarinas, como en forma de mariposa, y bailan coreografía al ritmo de Ópera 2 de Dimash. De ahí en fuera no hay más. Bueno, ahora sí me despido, espero les haya gustado. Denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos el próximo sábado Dimashazo de mi canal. Nos vemos. Bye.